Ahí está. Listo, estás grabando. Pantalla completa. Ahí está. Ahora. Ahí va. Bueno, arrancamos. Perfecto. Bárbaro. Bueno, chicos, como les avisaron Mara y Sol, vamos a hacer la devolución del caso práctico de McDonald's, con lo que nosotros estuvimos analizando, con las respuestas que estuvimos leyendo de una muestra, como hicimos la otra vuelta. Y nuestra idea es darle una propuesta de respuestas, pero al mismo tiempo también escuchar lo que ustedes pusieron. Si pusieron cosas distintas, díganos, avísennos, así las podemos tratar. Si les quedan dudas, interrumpan las veces que sean necesarias y se hace un poquito de ida y vuelta a la charla. Y se hace un poquito más divertido también, ¿no? Bueno, arranquemos. Vamos con la pregunta número 1, que se encargaba de preguntar en qué parte, digamos, en el momento de la cancha de tenis de la película, cuando arrancan, que los hermanos están explicándole a Ray, era que se llamaba, no me acuerdo el nombre, cómo trabajaba, cómo era el producto McDonald's, cómo trabajaba y cómo habían llegado ahí, y tenían que relacionar esa parte de la película eh, con los conceptos de Taylor que habíamos estado viendo en la parte teórica. Yo de los casos que he leído, realmente no he encontrado mucha dificultad en las respuestas de ustedes. La mayoría lo encaró para este lado, para el que nosotros les vamos a proponer. Y era básicamente la parte de los estudios y movimientos que Taylor desarrolla en su teoría, en el cual hace mucho hincapié en un ordenamiento de los movimientos estudiados científicamente para poder llegar a sacar las partes ineficientes y movimientos inútiles para llegar a la optimización. Eso quiere decir que todas las cosas que se iban haciendo que eran inútiles, que no aportaban nada, había que ir sacándolas al mismo tiempo. Se estudiaban los tiempos y se le daba también las herramientas, obviamente, para que puedan trabajar de esa forma los empleados. Obviamente en la película se vio muy representativo este concepto en la cancha de tenis, cuando la iba dibujando nuevamente, que borraba, que ubicaba los lugares en un lugar, después los ubicaba en otro, que coordinaba los movimientos para que no se choquen los empleados. Y bueno, y eso era la parte fundamental en la cual nosotros veíamos representada esa imagen de estudios de tiempos y movimientos. Al mismo tiempo también, dentro de este concepto de Taylor, mostraba una parte en la cual a los empleados, a los operarios, mejor dicho, se le tenía que proveer de herramientas. También queda reflejado eso, de herramientas y equipos, y eso queda reflejado en un momento en el cual los hermanos le cuentan a Ray que ellos mandaron a hacer parte de la cocina con moldes específicos para poder adaptarlo a lo que ellos tenían en mente para poder dar esa optimización en la producción de hamburguesas en este caso. Les cuento, la mayoría lo enfocó para ese lado. No sé si algunos de ustedes puso otra cosa o quiere aportar algo, chicos. ¿Va bien? ¿No les generó duda de nada? ¿Alguien puso algo distinto o agregó algo más? ¿Nada? Bueno, acá estaba lo que hablábamos, que bueno, como ya lo vieron todos, era el diseño de el espacio físico de lo que iban a ser las cocinas. Fíjense que cada uno hace una actividad simplificada, al mismo tiempo reiterativa, en la cual la coordinación entre cada una de las personas hacían que el producto final termine saliendo con la optimización que buscaban ellos, que era de 30 segundos
y no de 30 minutos como se acostumbraba en aquellos tiempos, que fue el concepto de comida rápida. ¿No hay nada para esta, chicos? ¿No quieren aportar nada? ¿Y pusiste eso solo, Rocío, o agregaste algo más? Bueno, no tienen dudas. A ver, Vanessa, ¿qué agregaste? Dale, dale. Acá también, dale. Lisandro, la 2 era la de Sinfonía de Movimientos Sí. de Eficiencia. Pero ahora estamos esperando que Vanessa quería comentar algo de lo que había puesto y puso otras cosas también. Está bueno también por ahí este primer punto que si bien pareciera que no les haya traído mucha dificultad a la hora que lo hicieron, es también situarse como cuando hablaba Martín en las clases teóricas, de situarse en el momento, en el contexto, cómo llegaron a hacer digamos, a implementar muchos conceptos que decía Taylor y los clásicos en aquel momento. Cuando ustedes leyeron los fundamentos, seguramente hayan estado viendo un poquitito de lo que fundamentaba la aplicación de la teoría científica de Taylor y los demás clásicos. Cuando hablaba del tiempo o de la falta de la inexistencia de métodos de trabajo científicos y demás. Ah, bueno, pusiste lo mismo, Vanessa, entonces. Bueno, dale, buenísimo, no pasa nada. Seguimos con la 2 entonces, chicos, si esta no quedó dudas. La 2 venía... Sí, decime. Yo ahí lo que agregué era que, digamos, podían realizar sus movimientos sin chocarse ni atorarse en el mismo lugar. Claro, esa es la parte que por ahí yo quería explicarles, por ahí no fui claro. Era en la parte de los estudios de los movimientos y la coordinación entre ellos, que va muy de la mano con la pregunta 2, eso que vos estás comentando también. Claro, sí, sí. A eso me refería yo. Claro, esa sinfonía de no chocarse, de mover. Creo no sé si recuerdan una imagen en la cual muestran de que ya están logrando esa sinfonía de eficiencia y de coordinación perfecta, que pasan dos con la bandeja, creo que una era para Quechu y Sabora, y la otra le ponía los pepinos, y que con las bandejas se iban moviendo y al mismo tiempo coordinaban ese movimiento. A ver, y Rocío, a ver, habla por acá, Rocío, y explica lo que pusiste, porque no sé cómo le encajarías eso. Rocío. Está escribiendo por el chat, me parece, Lisandro. Sí. O sea, me gustaría escucharla, a ver cuál es la idea de cómo lo... Sí, fíjate, Rocío, a la izquierda abajo, para activarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Claro, yo el tema de ese movimiento en donde estaban los dos... Perdóname, Rocío, ¿estás en la pregunta 1 o estás ya pasando a la 2 con la parte de la sinfonía de la... No, me quedé en la 1. Bien. Que el hecho de que estaban moviéndose con una bandeja de ketchup y la otra con la que vos decías de la que tenía,
Sí, sí, la de los pepinos, algo de eso. Las pepinos y eso. Bueno, yo tomé como la parte del estudio de la fatiga humana, que es una secuencia apropiada de movimientos que se basa en la forma del operario, para que se muevan sincronizadamente y no se choquen. No sé si No le sé veo si tan está directa bien con encarada. eso. No sé qué opinan ustedes, chicas. No, a ver, yo estoy escuchando, lo que se refiere a esta pregunta, todas las cosas que están diciendo son válidas y están bien. Ustedes siempre compárenlo y llévenlo a lo que pensaba Taylor, y esto que pusimos en la filmina, los movimientos más sencillos de todos, que se llaman los Terblick. O sea, ¿qué hizo? Estudió el mínimo movimiento de cada una de las tareas. Y también, como dijimos, del esfuerzo de las personas. O sea, no solamente de las tareas, sino también, o sea, que las personas, que está relacionado con esto que vos decís, no hagan esos movimientos inútiles y esa fatiga innecesaria en tareas. Entonces, lo que se buscaba, digamos, con esta pregunta es que busquen relacionarla con el estudio de tiempos y movimientos, que si ustedes lo leen, tiene como varias etapas, que una también incluye justamente analizar el esfuerzo de las personas. Por eso podemos meterlo ahí. Pero lo importante es esto, es que se pensó, y creo que el dibujo que vemos de la cancha, como decía Lisandro, de tenis, refleja todo, refleja las tareas, los mínimos movimientos que les pedían, o sea, uno hace una cosa, otro, y también la coordinación entre ellos. Eso es como el resumen, ¿no?, de esta pregunta. ¿Quedó Rocío más o menos? Bueno, bárbaro. Bueno, y pasando a la pregunta 2, que como decía, va medio de la mano de la explicación de la primera, porque todo ese estudio de movimientos llevó a lograr esa sinfonía, que esa sinfonía lo que hacían, lo que resumía esa frase de sinfonía de eficiencia, era esa coordinación perfecta en la cual cada uno sabía qué tenía que hacer, en qué momento hacerlo, para que el proceso no frene nunca y que siga dando funcionamiento y un constante salida de producto, sin generar retraso, ni cuellos de botella, ni nada. Al mismo tiempo, en esa imagen, no sé si yo por ahí vuelvo mucho a la parte de la película para que lo grafiquen mentalmente. A mí me llevó el tema de la sinfonía de eficiencia cuando mostraban el momento que estaban explicando y que estaban empezando a salir todos los procesos y estaba uno de los hermanos subido a una tarima mirando todo y tomando los tiempos y dando las indicaciones como si fuese un director de orquesta. A mí me llegó la frase también a eso. Y esa felicidad, esa satisfacción era básicamente por la coordinación que encontraron con todos los procesos y todos los movimientos de cada una de las personas para lograr, digamos, básicamente el objetivo que era la diferenciación del momento, que era el tema de la comida rápida y de lo que sorprendió mismo, que lo reflejan en la película, cuando va Dick y pide una hamburguesa y se la tenían a los segunditos ahí. Eso fue lo novedoso del momento. Así que en esta pregunta apuntábamos también para ese lado. En esta tampoco encontré problemas, tampoco encontré que apunten para otro lado. Lo que sí les pedimos como en la anterior, que por favor nos avisen, porque como no llegamos a leer todo, si alguno encaró para otro lado, que nos diga a ver qué puso. Así lo charlamos. Yo de todos los prácticos que leí con bastantes, todos más o menos lo encaraban por este lado. Lo que sí es muy importante no poner solo la teoría. Vieron que nosotros, en este caso, porque bueno, los chicos lo están apoyando con la teoría, pero siempre es necesario poner teoría y el ejemplo, y estaban muy escuetos. Si viene una película que había información,
quedaba como muy flaco ese ejemplo. No se olviden que es muy importante, es de las dos partes. Acá nosotros a veces hacemos al revés, ponemos mucho ejemplo y poca teoría, como para que quede claro cómo había que ejemplificarlo. Pero recuerden siempre esas dos variables que tienen que estar, que son importantes, y poner esto que ponemos coreografiar, perdón, un ballet de hamburguesas, era esto de esa sinfonía, eso que logró, ¿no? Nos pareció que era una frase bastante representativa, pero todos los que yo leí, o al menos los que pusieron el ejemplo, iban para este lado correcto. Y en mi caso también, los que corregí más o menos estaban bien encarados, pero bueno, pasa eso, por ahí mucha teoría y los ejemplos son bastante escuetos, y la idea es que puedan aplicar la teoría, ¿sí? Ejemplificando en este caso, y más haciendo esta actividad que era que tenían la película como para poder ejemplificar cada una de las preguntas. ¿Esta pregunta ya está? ¿Una duda, chicos, de esto? ¿Quieren aportar algo? Sí, ahí Vanessa levantó la mano. ¿Vanessa? Sí, yo lo encaré o sea, en el desarrollo de esa pregunta lo encuadré en la medición de tiempos y eso, y además en la organización racional del trabajo, describiendo todo, teniendo en claro el trabajo que debían realizar, estudiaron la manera, fueron cambiando, dividiendo tareas, entrenando a cada uno para lograr que las cosas se hagan más rápido y mejor, y todo un desarrollo así por ese lado. Sí, lo que decís está perfecto, esto es como una síntesis, pero entiendo que todo lo que mencionás, estudio de tiempos y movimiento, los 4 principios, encaraste toda la respuesta en eso. Claro, por eso, pues la detallé un montón, y ahora veo esto y yo me fui para el otro lado. No, porque en realidad vos estás poniendo las bases para llegar a la conclusión. Me parece que es una forma completa de responderla. Es más, yo creo que es una forma más completa que esta. Iría muy de la mano con la pregunta 1 en tu caso. Claro, por eso yo busqué el trabajo, porque no me acordaba si lo había puesto la organización racional del trabajo, sabía que lo había relacionado, pero no me acordaba si era con la primera o con esta segunda. Entonces, no, a ver, como... Una decanta en la otra sería. Claro, tiene los estudios de movimiento, toda la perfección de los movimientos acotados, de los tiempos que se tomaron, de las capacitaciones, decantan en que después funcione, como decimos acá en esta pregunta, con esa sinfonía de eficiencia. Y aparte, claro. Está perfecto lo que decís, y aparte, piensen esto, que nosotros queremos en una filmina, a más 2, poner un montón de información, que quede claro, que la letra no sea chica. Entonces, está bárbaro como la contestaste, es la forma correcta, pero esta es una síntesis muy a grosso modo de lo que tiene que tener esa respuesta. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Sí, recién lo vi yo. Víctor. Sí, yo había sido, pero era para comentar lo mismo. Yo lo que hice, respondí esto, pero ampliando la respuesta de la 1. De hecho, al final de la pregunta 1 puse, continúa la respuesta en la siguiente pregunta. Claro. Y un poco más. Pero bien, pero la idea es más o menos siguieron todos el mismo lineamiento. Sí, respondí exactamente lo mismo, pero ampliando la 1. Perfecto. Sí, porque además la idea de esto también de ver una película es poder ayudarles a bajar un poco la teoría para que vean lo que son en los casos reales, y por eso fue más gráfico con eso, pero es buscar ejemplos en la vida diaria en realidad, que se van a encontrar siempre. Pero bueno, dale, sigamos con la 3. Yo les voy marcando un poco el tiempo porque tenemos que ver las 7 antes que venga Martín. Entonces nos queremos asegurar que entren las 7. Bueno, chicos, la pregunta 3 les preguntaba qué principios de Taylor encontraban presentes en la película. Bueno, el primero es desarrollar, ¿no?, para cada elemento de trabajo del obrero un método científico que reemplace a los antiguos métodos empíricos. Y esto lo vemos en realidad, bueno, por los hermanos McDonald's
habían diseñado cada una de las maquinarias, cómo utilizarlas, qué elementos implementar, quién debería ejecutar cada tarea. Esto lo vimos recién con lo que explicó, se ve claramente en la Sinfonía de la Eficiencia, ¿sí? Que lo explicó recién Lisandro, en la cancha de tenis, ¿sí? ¿Este principio lo explicaron así, más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno. Dos participantes levantaron la mano, a ver. No, me parece que son los que estaban de antes, Vanessa Ok. y Víctor. ¿O chicos quieren decir algo? Yo la bajé a la mano. Bueno. Claro, lo que pasa yo que se ve que no la bajé, pero no, puse lo mismo, ahí la bajo, no sabía que había que bajarla. Ahí va, la bajo. Ahí está. Genial. Bueno, el otro principio es seleccionar científicamente e instruir, enseñar y formar al obrero en lugar de lo clásico, que era dejar librado al azar y a las oportunidades de la vida del obrero sus posibilidades de mejorar su formación y las técnicas. Bueno, acá lo que vemos en la película, sí, cuando Rey cuando se abre el primer restaurante, sí, les explica a cada uno de los empleados, bueno, primero a que sean amables, a sonreír, o sea, cómo cocinar las hamburguesas, ¿sí? Cuánto tiempo, acuérdense que esto era en 30 segundos, a qué temperatura tenían que estar las papas, qué cantidad de pepino había que ponerle a cada una de las hamburguesas, las salsas y demás, ¿sí? ¿Esto lo vieron así o ejemplificaron de otra manera? Yo lo ejemplifiqué distinto, creo. O sea, otro nombre tengo, principio de planeación y principio de preparación. El desarrollo igual es lo mismo. Sí, se llaman... Sí, es lo mismo. Depende de la geografía. Bien, listo, listo. Por las dudas, sí, porque estaba viendo eso que hice de seleccionar científicamente, es lo mismo, o sea, no dejar librado Sí, principio al de azar. planeación, principio de ejecución, de control. Sí, Listo, genial. muchos de los que yo corregí los pusieron así. Bien, listo. ¿Querés pasar a la otra, Sol? Disculpa, Mara. Sí, decime. Yo el que agregué también, creo que ustedes no lo pusieron, fue el de control. El principio de control. Nosotros agrego dos cosas. Primero, en la filmina que viene, paciencia, llegan los otros dos principios que faltan, porque es lo que le decimos, queda muy, muy choclo todo y lo importante es que lo entiendan. Y segundo, que me parece que esto, cuando estábamos haciendo la filmina, nos pareció muy importante. También se acuerdan en la película, en este principio, ¿se acuerdan en la película cuando el fundador primero les había dado como que sean encargados de distintos locales a sus amigos, esos que se juntaban en el club de golf a jugar, que eran sus amigos? Y después, claro, se dio cuenta que no, que esas personas, digamos, el fin de lucro era lo que le importaba, que no tenían a los locales como era el concepto de McDonald's que ellos habían pensado. Entonces se acuerdan que vino justo cuando vine con toda esta idea de la gente del club, que no le importaba esto, y viene un vendedor de Biblias, un judío que vendía Biblias, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y lo ve con ganas de trabajar y lo contrata. Y después va al bingo y también ve gente con necesidad, que quiere trabajar y con mucha voluntad y las contrata. Bueno, eso también lo podemos poner en este principio, que es esa selección, digamos, científica, por así decirlo, de personas, y esto que decía después Mari, cómo los instruye, cómo los capacita, cómo les enseña a sonreír siempre. Es como que un montón de ejemplos hay en la película de este principio. No sé sí, si el tema que también tratamos de, como decía Sol, de acotarlo todo a una filmina, que se entienda, que quede claro, que no quede mucha información, entonces sí, hay muchos ejemplos, la verdad. Bueno, seguimos con el otro. Bueno, el otro principio, efectuar una distribución equitativa tanto del trabajo como de las responsabilidades. Acá lo que se ve claramente son los empleados, ¿sí? Aparte se ve en la película, que ejecutan, ¿sí?, las tareas. O sea, tenemos el sector ejecutor por un lado, que son los que se encargan de tomar los pedidos, de
de hacer, de cocinar, de armar las hamburguesas, de freír, de entregar, todos los puestos de trabajo que ya estaban definidos en la sinfonía, y los hermanos McDonald's y Ray programaban la tarea y supervisaban, ¿sí?, a los empleados. Después hay un ejemplo claro, también cuando Ray incorpora a los gerentes, ¿sí?, para que eran los que supervisaban a los empleados, ¿sí? ¿Esto lo pudieron ver así? Hay una parte de la película, perdóname, ahí te dejo. Está hablando uno de los chicos. Sí. No, perdón por interrumpir. Dale. Yo quería saber cuáles eran los dos principios, con los nombres que nos dio Martín, los dos principios que estaban en la última filmina que mostraron. Porque yo puse el de control y el de planeación y de preparación, y me falta uno que no sé cuál es, con el nombre que lo pusieron ustedes ahí. No, igual, a ver, para que no te equivoques. Al de ejecución se refiere, me parece, el otro. Sí, entiendo que es el de ejecución. Igual el principio, si bien es planeación, planeamiento, ejecución, control, el concepto es este, o sea, no tenemos que desarrollar el principio cuando lo hablamos. El concepto es la distribución equitativa, en este que habló Mara, el que viene es cooperar cordialmente con los obreros, independientemente del título que le pongamos al principio. El primero que vimos es el del método científico, desarrollar un método científico para que se hagan las cosas de una sola forma. O sea, el desarrollo siempre es el mismo, independientemente del nombre que le pongan. ¿Quedó claro eso? Sí, quería saber, porque para ponerlo después, era el principio de ejecución el que me faltaba entonces. Gracias. No. Bueno, y el último principio, cooperar cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea realizado de acuerdo con los principios científicos aplicables. Bueno, acá vemos cómo los hermanos McDonald's, o sea, tenían un trato cordial con los empleados, les daban todas las herramientas, les explicaban paso a paso cómo debían cocinar las hamburguesas, las técnicas de trabajo, bueno, además de darle todos los elementos necesarios para realizar bien la tarea, como las materias primas para preparar las hamburguesas, el pan, la carne, y bueno, todas las instalaciones en donde se realizaban cada una de las tareas para lograr que salgan, ¿no?, las materias primas, que era, bueno, las hamburguesas, las malteadas, las papas fritas, ¿no?, lo que vendían los locales. ¿Se entendió ese cooperar? ¿Alguna duda con respecto en general a los 4 principios, chicos? ¿Les resultó difícil ejemplificar? Yo creo que estaba bastante claro en la pregunta cada uno de estos, en la película cada uno de estos, digamos, como para que puedan ejemplificar bien, ¿no? Bien, bueno. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, la pregunta 4 hacía referencia a la imagen objetivo. Para ejemplificarla acá, bueno, lo que hicimos fue poner un poquitito más de teoría, muy acotado como verán, pero es para que lo tengan presente de lo que es la imagen en una organización y al mismo tiempo la imagen objetivo y social. Como ya habíamos visto, la imagen en sí, con una palabra, es lo que representa a una persona, a una empresa, a alguna organización o algún grupo de personas. Es algo que nosotros vemos y que nos lleva a esa representación. En su momento, cuando estuvimos hablando de lo que era la imagen objetivo y la imagen social, les habíamos contado, expresado, de que la imagen objetivo es la imagen que la organización, o el grupo de personas, en este caso, bueno, vamos a hablar de la organización, quiere transmitir a la sociedad. Y al mismo tiempo, tenemos la imagen social, que es lo que la sociedad percibe de la organización. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones teóricas de lo que es bien la imagen objetivo, nosotros acá vamos a tratar, como dice la pregunta, de
lo que la organización, lo que la empresa McDonald's quería transmitir a la sociedad. Y esto lo vemos en un par de charlas que tuvieron, yo me olvido los nombres, ¿no? Pero el fundador, vamos a llamarle, y los hermanos. El fundador con los hermanos hablaban de que querían que sea un lugar de encuentro familiar, que sea un lugar limpio, que la gente vaya a juntarse ahí con la familia, valga la redundancia de ser familiar, ¿no? Y al mismo tiempo ahí aparece la imagen de los anillos también en una etapa que lo deja asombrado al fundador. ¿Cómo se llama? ¿Tic se llamaba? Ray, no me acuerdo. Ray. ¿Cómo? Ray. Ray. A Ray, de los anillos, en lo cual lo veía representado como diciendo, es la imagen de los anillos que se asoman en el horizonte, donde la gente va a comer, donde va como las iglesias tienen la cruz arriba para que lo vea todo el mundo, los arcos dorados pueden representar lo mismo. Y con relación a lo que es transmitir también la imagen objetivo, hay una parte de la película en la cual, si mal no recuerdo, era en la primera franquicia que habían vendido, que encuentran de que estaban vendiendo otra cosa, de que había un grupo de jóvenes escuchando música, tomando alcohol, fumando, que no pareciera transmitir un ambiente familiar. Y que fue cuando él empezó a buscar nuevas formas de franquiciantes para que se hagan cargo de eso, porque claramente no estaban logrando lo que él quería, que era esa imagen objetivo para llegar, y que en vez de estar ese grupo de personas jóvenes tomando alcohol y comiendo otras cosas en el lugar que estaba sucio, con música alta, dejaba de ser la imagen que ellos querían transmitir, que era la familiar. ¿Ustedes, chicos, para dónde fueron con esa? Yo lo que no puse fue lo último que dijiste, Lisandro, de que, digamos, de las personas que ellos ven que no querían que estén en su restaurante. Eso no lo puse yo, pero puse lo de la nueva iglesia y cómo querían que se vea, digamos, el restaurante. No sé si la tomarían incompleta a esa respuesta. No, no creo que sea incompleta. Yo por ahí, digamos, nosotros siempre creemos que hay muchos ejemplos mientras estén bien fundamentados. No tenemos por qué coincidir en todos, por eso mismo pido la devolución de ustedes. Yo no creo que sea incompleta la pregunta, no sé las chicas si pensarán distinto. Lo que yo quise representar con eso es el hecho de que más allá, por ahí no era en sí de la pregunta, sino que era más del concepto de la imagen objetivo, que más allá de que muchas organizaciones quieren poder transmitir una imagen de su empresa, muchas veces se percibe, por eso ahí entra en juego la imagen social. Entonces las acciones que vayas generando dentro de una organización son las que terminan formando la imagen a percepción de lo que tiene la gente. Y entonces ahí termina ese cruce de la imagen objetiva y la imagen social, que es la imagen real que tiene la organización. En ese momento, con lo que yo dije, estaba claro de que las acciones que estaba generando la organización no iban alineados con la imagen objetivo que ellos querían transmitir de McDonald's. Simplemente por eso les puse ese ejemplo, para que vean que también las acciones condicionan a la imagen, más allá del speech que uno pueda llegar a tener. Igual un poco reforzando lo que plantea Lisandro, fíjense que en esta pregunta, miren, la pregunta, arranca acá, que arrancamos con teoría, y son tantos los ejemplos, capaz que vemos que acá pusimos un ejemplo, y en esta nueva que le ponemos ahora también hay ejemplos, porque justamente la imagen objetivo, lo que quiere la organización mostrar es ese lugar donde se reúne la familia y comen hamburguesas ricas. Entonces siempre como decía Lisandro, en una parte de la película dice, esto que quería, lo pusimos porque nos pareció muy gráfico, como estaba la cruz en las iglesias y la bandera en el juzgado, él quería que sean los arcos esos dorados como el lugar que todas las personas reconozcan como un encuentro con la familia y comer hamburguesas. O sea,
Esa es la imagen que, bueno, que logró justamente, ¿no?, el fundador. Pero hay tantos ejemplos, por lo tanto, que si está bien fundamentado, igual el concepto de fondo siempre es el mismo, pero cualquier, digamos, fragmento de la película que represente esto va a estar bien. A mí lo que me pareció es que había... Perdón, habla tranquila. ¿Sigo yo? Bien, Sí. no, a mí lo que me pareció es que había una diferencia entre la imagen que tenían los hermanos y la que tenía Ray. Más que nada hay una parte que hablan de lo que es las malteadas, que Ray quiere usar ese polvo y los hermanos no están de acuerdo. Como que por ahí a Ray le gustaba más la parte de la eficiencia y no tanto la de calidad tan estricta como tenían los hermanos. A mí me pareció que ahí había una pequeña diferencia en esa parte, digamos, en lo que tiene que ver con calidad específicamente. Yo no sé si iría tanto a ese punto de la malteada hacia la imagen en sí que puede llegar a transmitir una organización. Puede ser parte, pero a mi entender, por ahí las chicas piensan distinto. No sé si forma tanto a la imagen conceptual y más fuerte que quería transmitir la organización, que era de un lugar familiar, limpio. Acá uno de los chicos también preguntó sobre el tema de la velocidad de la comida. Yo creo que eso iría hasta más de la mano por el concepto de dar también la imagen de comida rápida, pero ¿por qué me atrevo a decir que no sé si es tan enfocado a eso? Porque es algo muy, muy interno de la producción. Vos fíjate que cuando él prueba la malteada, le hacen degustarla como si fuese exactamente lo mismo que con leche. Entonces por ahí, para el consumidor final, no saben bien los procesos internos, entonces no sé hasta qué punto juega la imagen ahí. No sé qué piensan ustedes, Sí, chicas. para mí igual hay una diferencia en lo que quiere mostrar la empresa. Digamos, no es lo mismo que vos quieras utilizar una materia prima, un producto de buena calidad, que en este caso esa malteada, ese polvo, Igual, que no se sabía bien la procedencia. igual mirá, vos pensá esto, cuando nosotros vamos a McDonald's, como saben, la Coca-Cola es en polvo en McDonald's, o sea, se pone agua, no es que es la Coca-Cola. La calidad, justamente, para mí la diferencia que había entre tanto el fundador como los hermanos McDonald's, primero en una cuestión de, digamos, de arraigarse o tener miedo a ese crecimiento exponencial que plantean y al no poderlo controlar, porque ya habían tenido experiencias anteriores, vieron que planteaba eso en la película, que habían abierto un par de sucursales y no les habían podido controlar, había pasado eso. No sé si tanto relacionarlo con la calidad, porque Ray busca, digamos, productos de buena calidad, de distintas formas quizás lograrlo, que los hermanos McDonald, que también eran súper exigentes. Pero no creo que esta pregunta la tengamos que enfocar desde ese lado. ¿Sí? El concepto general de la imagen objetivo de McDonald's en sí era eso, la comida rápida sí, esa imagen de velocidad y eficiencia es lo que veníamos hablando, y ese punto de reunión con la familia. ¿Quedó un poco claro? Sí, sí, a mí lo que me parecía es esto de la productividad, de la diferencia entre ellos dos. Como bueno, no sé, economizamos energía, utilizamos este producto y dejamos de lado esta materia prima, que por ahí como decís vos, si los hermanos hubieran seguido una línea, por ahí no hubieran llegado a tener un crecimiento tan alto como el que tuvo con Ray. Por el tema del control excesivo sobre los productos. No, sí, Y te demás. entiendo y no está mal lo que planteás y la opinión que tenés. Entiendo que para esta pregunta que queremos mostrar, cuál es la imagen objetivo y relacionarla desde ese lugar, capaz que no se puede mostrar tanto eso. Por ahí estoy imaginándome a lo que vos apuntás, decime si te interpreté mal mientras te escuchaba. Como que analizás como que Ray tendría más enfocado el tema de eficiencia que de la calidad. ¿Puede ser que a eso apuntás vos? Tal cual, sí, como que en ciertos Entonces, aspectos coinciden, pero se diferencian, entonces que creo ahí que es lo que ahí llevas. claro, perdóname que te interrumpo, yo quiero Sí, apuntar justo ahí. Por ejemplo, vos creías que Ray no quería calidad y cuando llegaba, hay una imagen que muestran de que llega al local y lo ve todo sucio y se pone a limpiar él en la parte del estacionamiento. Eso es porque no se alejó él de su principio de calidad dentro de su escala de valor que valoraba, algo muy importante.
nada más que él creía que tenía el mismo resultado de calidad siendo un poco más eficiente con otra materia prima. Por eso por ahí no lo veo tanto relacionado a esto. ¿Me explico? Sí. No quita que tenga razón, es una opinión y espero devolución. Son análisis que estamos haciendo. Sí, ni hablar. Bien. No, igual es verdad, sí. Por ahí lo que yo digo es que no era lo primordial. Sí, la calidad le importaba o esto de que esté limpio el espacio y demás, como los hermanos lo venían haciendo, pero por ahí tenía más idea esto de crecer, de seguir impulsando la empresa y dejando a un lado este control estricto sobre cada paso. Claro. No como algo, digamos, que no tiene que estar, sino no tan primordial. Sí, pero bueno, yo insisto que en la imagen que le presenta la esposa de uno de los socios, que es cuando le presenta la malteada, fíjate que lo principal es que se la prepara en polvo, se la bate y se la da y dice, es exactamente lo mismo. Con lo cual el producto final, él entendía que era el mismo. Entonces ahí es cuando no baja la calidad, sino que busca más eficiencia. Pero bueno, no creo que esté mal el análisis. Independientemente que después se enamoró de esa mujer, ¿no? No, ¿Quién le iba dato a no vender menor. cualquier cosa que iba a comprar? Dato no menor. Bueno, continuamos. Después hay otros comentarios más. Clara también comentó, Gonzalo también. No llego a leerlos mientras voy hablando con todos. Si quieren levantar la mano e ir participando, estaría bueno, chicos. No, profes, era para preguntarles porque yo había relacionado como que los hermanos en realidad como que decían que si se expandían mucho iban a perder como ese concepto de familia. ¿Tiene algo que ver o como no tanto? Lo que pasa es que no sé, no le veo mucha relación. Porque era más que todo una visión de uno y del otro. Y en realidad eso nunca se perdió, porque cuando él empieza a buscar a la gente indicada para ser quienes compren la franquicia y quienes gestionen su propio negocio, él se aseguró que el negocio, más allá, si estaban bien capacitadas esas personas, iba a funcionar e iba a transmitir la misma idea de que ellos querían transmitir, familiar, limpio, de calidad, de eficiencia. El otro yo lo veo más que es, digamos, hay distintas formas de pensar, de ver los negocios y de ser propensos al riesgo, y acá lo que te muestra es que tenés una persona como Ray que era muy propenso al riesgo, que le gustaba la adrenalina, y gente más conservadora. Obviamente que como son gente que toman decisiones en una organización, los distintos perfiles de las personas que toman decisiones van a pesar dependiendo la formación y las propensiones que tengan, por ejemplo, en este caso, a tomar riesgos, pero no lo veo mucho con la imagen, porque creo que todos tenían en claro que la imagen que querían transmitir era la misma. No sé si quieren aportar algo o si te quedó claro. No, coincido, Clara, me leí tu trabajo al principio hasta el final, es excelente, muy bien. El anterior también lo leí y este lo busqué porque me gustó mucho el primero, así que también lo leí. Y excelente, eso es un detalle que has puesto, tampoco le pongas tanta importancia. Yo opinaría un poco si le podemos meter, porque quiero llegar a las 7 a las preguntas todas antes que venga Martín. Después de última debatimos en alguna que nos quede, pero quedémonos tranquilos que pudimos ver todas. Bueno, vamos a ver la pregunta 5 que hablaba de espacio organizacional, ¿sí? Decía, desarrolla el concepto de espacio organizacional que aparece presente en la película y por qué manifiesta Ray que McDonald's puede vender lo que quiere. Bueno, el espacio físico ya saben que es donde la organización realiza sus actividades. En este caso, el primer local fue el de San Bernardino y después se extendió en las sucursales, ¿sí? Ese sería el espacio físico. Después tenemos espacio no físico externo y el espacio no físico interno. El externo es hasta dónde se conoce la organización, ¿sí? Hasta dónde llega, hasta dónde ejerce influencia, su imagen, su prestigio, cómo todo eso es transmitido a través de los símbolos, ¿sí?
en lo que representa en los consumidores, ¿sí? Bueno, ustedes saben que a donde vayamos, ¿sí? En cualquier ciudad o en el mundo, que vemos los símbolos, vemos los arcos dorados, y ya sabemos que hay la presencia de un McDonald's, ¿no? Ese cartel como que impone, representa para todos lo mismo, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos el espacio no físico interno, que eso tiene que ver con los grupos informales, la afinidad entre los empleados, ¿sí? Que trabajan, son los grupos internos que se forman en la organización, ¿sí? En este caso, bueno, en McDonald's. ¿Queda claro eso, chicos, lo del espacio? ¿O alguien puso algo distinto, interpretó otra cosa? Disculpa, Yo voy rápido para acelerar un poco. Sí, decime, Gonza. a mí no me quedó claro el no físico interno. No físico interno. Tiene que ver, en realidad, con lo que es lo que se da internamente en la organización, en los grupos de trabajo, los grupos informales, de afinidad. Cuando nosotros hablamos de, siempre recuerden esto, también la clase pasada habíamos dicho algo similar, siempre el espacio, digamos, físico de una organización no es, cuando hablamos del espacio, en este caso que es el espacio organizacional, no nos referimos nada más al físico. Esta distinción que hacemos entre un no físico externo y un no físico interno, el externo, como bien dijo Mara, es hasta dónde llega, hasta dónde se conoce su prestigio, su imagen. A ver, yo veo una hoja de roble y ya pienso en la Universidad Nacional de La Plata, lo tengo, o sea, es lo que se me viene, es hasta dónde es reconocida, hasta dónde tiene su prestigio. Y el espacio no físico interno justamente son esos pequeños grupos que se forman adentro de las organizaciones, por afinidad, porque tienen las mismas ideas, porque trabajan en una misma área, porque surgen de relaciones informales. Son esas pequeñas comuniones que se producen entre las personas dentro de la propia organización. Acá, por ejemplo, pusimos los empleados que trabajan en una de las sucursales de McDonald's. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, sí. Yo lo que no me quedó claro era, digamos, dónde se desarrollaba el espacio no físico interno. Capaz que como para una ayuda en memoria, ustedes piensen que cuando hablamos de este espacio no físico, el externo es hacia afuera, es el prestigio, la imagen que tiene la organización hacia afuera, y el no físico interno es justamente hacia adentro, se desenvuelve en la propia organización. Claro, yo entendí, claro, son, digamos, las relaciones que aparecen entre los miembros que trabajan en McDonald's. Cuando estén en una organización, chicos, van a darse cuenta que la gente de sistemas es una gente rara. Y lo van a diferenciar. Eso es verdad. Sí. Y se los diferencia. Bueno, nosotros esta pregunta la desglosamos un poquito en dos, porque también era, a ver, aquí, porque era muy larga. Claro, después, ¿por qué Rey manifiesta que McDonald's puede vender lo que quiere? Esto en realidad tiene que ver con esa imagen, ¿no? que representan. Es lo que quería decir, que sea cual sean los productos, en realidad, lo que decía el fundador, ¿no? Que sea cual sean los productos que venda, ya al estar instalado, ¿sí? McDonald's como imagen, como marca, como cualquier producto distinto que se comercialice, se iba a vender, ¿sí? Porque son de McDonald's. Eso es lo que se veía en la película. Además, bueno, un ejemplo claro fue cuando, bueno, después de que los hermanos, en realidad creo que ya fue la última parte de la película, cuando los hermanos McDonald's venden la marca, ¿sí? Y conservan su local, le venden la marca Rey, y conservan su local, enfrente se pone, conservan su local, pero ya sin la marca, ¿no? Sin el símbolo, sin los arcos dorados, todo, termina quebrándose ese local, porque enfrente ponen un McDonald's, y obviamente, nada, la gente iba a McDonald's por la marca, más allá de que la hamburguesería de enfrente, de los hermanos McDonald's, tenía los mismos productos, ¿sí? Esto es lo que más o menos nosotros queríamos orientar con esta pregunta.
¿Más o menos pusieron eso ustedes o alguna otra cosa para aportar? Esta pregunta por el foro, por mail, nos preguntaban a ver a qué se refería, creo que la clase pasada también. Está buena para tomar ejemplo de esta imagen que vimos, como explicó Mara, que también pusimos el ejemplo ese de los burritos, ¿se acuerdan que en un lugar estaban vendiendo eso? Es importante porque sirve mucho para explicar la imagen, el concepto de marca, que se vende porque es McDonald's, o sea, que puede vender lo que quiera, porque justamente es McDonald's. Todos pusieron lo mismo, es importante que si alguien puso diferente, si lo entendió de otra forma. Yo puse eso. ¿No escuchó? Yo puse eso. Bien. Bien. Bueno, si todos pusieron, si no hay nadie, no veo el chat, yo. Ahí. No, yo no veo ninguna consulta, nada distinto que hayan puesto por acá. Yo les aviso cualquier cosa. Estoy viendo eso. Bien. Bueno, pasamos a la pregunta 6, que era, decía, podemos afirmar que Ray Kroc se apropió de la forma de hacer las cosas que tenían los hermanos Dix y Mac en su hamburguesería, y dónde puede observarse esto en la película. Bueno, esto se ve en la forma que se apropió de este sistema de velocidad, ¿no?, que habían hecho los hermanos McDonald's, de preparar las hamburguesas en 30 segundos. Esto es lo principal, y bueno, después también que utilizó la disposición del espacio físico, ¿no?, en esto que habían creado de la Sinfonía de la Eficiencia, a través de la división de trabajo y de las tareas, cómo fue diseñado, todas las actividades. Después también se apropió de lo que tiene que ver, bueno, con vender nada más que hamburguesas, papas y malteadas. Bueno, el símbolo, sí, los arcos dorados, que fueron idea de los hermanos McDonald's. Y lo que querían transmitir, ¿sí? Que sea un lugar con un ambiente familiar, ¿sí? Que la imagen, todo represente eso, que también, bueno, fue parte de los hermanos Dick y Mac. ¿Algo más acá vieron? ¿Otra forma en que se puede ejemplificar esto? Yo mientras van pensando, porque esta pregunta también está buena y está muy relacionada con todo lo que plantea Taylor, ¿se acuerdan cuando llega Ray a este local de McDonald's y se vuelve loco porque le expliquen todo y los invita a comer y le cuentan todas sus ideas y después va al local y tiene como o sea, le fanatiza directamente el sistema que habían ideado? Y esa es la primera parte de la película. Y después al final, cuando terminan en el baño, después de que la venden, digamos, la marca, justamente lo que le dice es eso, que él vio el potencial que tenía McDonald's. Y eso fue lo que explotó. El principio y el final de la película es muy contrapuesto con esto, porque justamente se ve todo lo que, digamos, se apropió de todo lo que pensaban los hermanos. A ver, Agustín, ¿cómo lo viste? Agustín, sí, eso es lo que estaba mirando. Agustín. Hola. Lo vi en la parte en la que él se apropió de las bienes raíces. Yo pensé que esa era su forma de apropiarse de la marca. Yo no lo enfoco, o sea, ese tema capaz apuntaría para otro tipo de preguntas, que es el cambio del negocio. Él en realidad lo que se dio cuenta cuando empezaba a tener bancarrotas, digamos, en sus propios emprendimientos, era que el negocio pasaba por otro lado, que era por tener las tierras donde estaba McDonald's. Pero eso no es algo que se haya apropiado digamos, de los hermanos, porque ellos tenían un solo local y justamente no podían crecer más y estaban medio trabados en ese aspecto, si bien no le interesaba quizás crecer más. No lo vería de ese lado. No sé qué piensan pero ustedes. ¿cómo lo encaraste vos, Agustín? Viéndolo desde el lado de al cambiarle el negocio, que lo dejó del costado, ¿no? ¿Cómo?
No, porque cuando él impone todo esto de sinfonía de eficiencia y sigue expandiendo el negocio, como que los hermanos todavía tenían autoridad sobre los nuevos locales. Está bien, porque la estrategia que tuvo en C-Ray fue cambiar el negocio para sacarle participación a ellos, pero en sí de lo que él se apropia es del know-how, que se diría, del saber hacer, del sistema que tenían de producción de los hermanos, en base a esa estrategia de la parte inmobiliaria. Pero en sí lo que se apodera es del saber hacer del negocio. Claro, sí, eso lo entendí. Bueno, gracias. No, por favor. Disculpa, Lisandro. Yo ahí lo que puse fue como Agustín también, que digamos, se apropia, Rey se empieza a apropiar de McDonald's, se nota bien cuando empieza a poner franquicias por todo el territorio estadounidense. Yo lo relacioné más con eso, digamos. Está bien, pero ojo, porque lo que me habían comentado recién era el tema del negocio inmobiliario. Una cosa es que haya él desarrollado muchísimas franquicias y otra cosa es que después cambió el objeto del negocio. Recién estábamos hablando del cambio del objeto del negocio. Vos lo que decís de la franquicia que se apropió y estaba vendiendo la franquicia en realidad, estaba vendiendo el paquete, y el paquete de franquicia te va imagen, te va producción, te va capacitación. No sé si te llego a entender bien, me parece, Gonzalo. Sí, está bien. En realidad de lo que se apropió Rey fue de cómo se hacen las cosas, digamos, los productos. Como claro. En la cocina. Además, él hablaba como que lo había inventado él mismo. Cuando, si vos escuchás las charlas que tiene cuando presenta el negocio, pareciera que lo había inventado él. Claro, sí, se refiere a la forma de hacer las cosas, ¿no? De de las hamburguesas en 30 segundos, de la sinfonía de la eficiencia, de la edición de trabajo, de los puestos. Siempre ustedes acuérdense, y suele pasar bastante, también lo decimos con experiencia, que es muy importante leer la pregunta y primero entender qué es lo que nos están pidiendo. A veces cuando estamos más nerviosos en el parcial nos preguntan principios y ponemos recomendaciones técnicas. Justamente la pregunta decía, ¿podemos afirmar que Rey se apropió la forma de hacer las cosas? Y nos están hablando de Taylor. Entonces, tenemos que tratar de identificar en la película todas estas, por ejemplo, nosotros nombramos 4, pueden ser más, cosas donde se pueda ver eso, era esa manera que tenían de hacer las cosas los hermanos, que como dijo Lisandro, él dijo, la vendía como propia después. Pero se refiere a esto, lo otro que plantearon no me parecería correcto. Igual, para mí también esto de hacer las cosas, no era solo eso porque él decía, a lo último cuando hablaban, ¿por qué no le robó directamente la idea? O sea, que hubiera puesto a otro nombre y hubiera robado la idea esta de cómo producir las cosas y demás. Porque no hubiera funcionado, claro. Claro, y es más, hay una parte de la peli que habla como que el McDonald's que abrió él le puso McDonald's número 1. Ya te das cuenta que estaba cartando totalmente el otro. Perfecta. Sí, Profe, yo también lo que vi, que en el ejemplo en que querían cambiar las malteadas, él seguía llamando para preguntarle a los hermanos a ver si estaban de acuerdo. Y después, más adelante, cuando él cambió a esto de los bienes raíces, también tuvo una llamada con ellos y le dijo como que no les iba a hacer caso, y ahí como que cambió el poder. Yo lo vi de esa forma y sentí que ahí tenía más poder que antes. Es que cambió el negocio, por eso. Del nuevo de negocio lo tenía todo él, los bienes raíces. Igual él... Tenía el negocio que pone es de bienes raíces, en los cuales el proceso solamente se apoya en el gran negocio que son las tierras. Entonces, la participación y el peso que queda los dueños de ese objeto, que en realidad es lo que la gente ve como máximo valor, pero el negocio era una parte chiquita.
Y aparte, una parte de la película, que es muy interesante esto, que al principio cuando él descubre este polvo para hacer eso, la malteada, primero le pregunta, o sea, le manda y le dice, miren lo que encontré. Y ante la respuesta que los hermanos no querían, porque querían lo tradicional y la forma, bueno, buscó la beta y ahí es donde creó, bueno, no, el negocio entonces es esto. Y ahí salió con lo otro y después le mandó una caja, no sé, un sobre para decirle, ya lo hice así, y los logos con la fundación que creó del negocio inmobiliario, pero sí, obvio, muy bien eso, sí. Bien. Bueno, ninguna, Bueno, seguimos. ¿Algún comentario más, chicos? Si no, seguimos con la última. Bueno, la última creo que era bastante sencilla, decía en la actualidad, cuáles son los principios y formas de organizar el trabajo que propuso Taylor, que se siguen observando hoy, se siguen utilizando hoy en McDonald's, ¿no? En realidad todo lo que tiene que ver con los principios, creo, y también las recomendaciones técnicas están vigentes, obviamente actualizadas a todo lo nuevo, a las nuevas tecnologías, todo lo que tenemos hoy en día. Bueno, pusimos algunos ejemplos, hay muchos, yo creo, pero bueno, lo que es la edición de trabajo, ¿sí? Cuando uno ingresa a McDonald's, cómo se ve todo, que está esquematizado, estandarizado, ¿sí? Nada fuera de lugar, nada librado al azar, ¿no? Después también hay unos videos de YouTube, ¿sí? Que se llama Experiencias Puertas Abiertas McDonald's, que ahí muestra, ¿sí? Todo cómo se ve, experiencia, digamos, cuando uno ingresa a un local, desde que ingresa hasta que se va. Bueno, después todo lo que tiene que ver con distribución y disposición de instrumentos de trabajo, sí, que fueron pensados como propone Taylor. Hoy en día está todo también, ustedes cuando entran a un local ven la disposición de lo que es los productos listos para llevar, la freidora, la máquina de gaseosas, cómo tiene todo su lugar en todos los locales. Después lo que tiene que ver con el principio de control, sí, que siempre se ven los encargados, hay encargados en cada McDonald's, que son los que supervisan la tarea, ¿sí? Que están a cargo de cualquier dificultad o cualquier queja del cliente, ¿sí? También lo que se ve mucho, vieron que hay como un empleado del mes también, que ponen un cuadrito, no sé si sigue estando eso, hace mucho que no vi McDonald's, pero bueno, eso también. Después, por otro lado, bueno, el principio de ejecución, donde, bueno, se puede ver que todos los empleados hacen su tarea de forma determinada y que está la existencia de ese gerente o administrador, que es el que coordina y controla y les da las herramientas a cada trabajador y cada una de las tareas, ¿no? Bueno, y yo creo que acá hay infinidad, hay muchísimos ejemplos, no sé si agregaron algo más, si tienen algo para agregar, que se acuerden de esta pregunta. Claro, si alguno... ¿Qué pasa cuando ingresan a un McDonald's, no? Claro, si alguno se anima a contarnos eso, cuando entran a un McDonald's. Porque esa experiencia. Todos pensamos esto, cuando entramos a un McDonald's, ¿qué vemos que nos llama la atención diferente a otro lugar? ¿Qué se les ocurre? Disculpa, Sol, a mí lo que me llama más la atención es, digamos, cómo están continuamente haciendo cosas los empleados, que por ejemplo parece que están haciendo hamburguesas por demás, cuando en realidad son todos los pedidos que están sacando continuamente. Eso era lo que siempre me llamaba más la atención. ¿Y no les llama también la atención que siempre se ríen? O sea, siempre te miran bien, nunca te ponen... O sea, claro, eso también es un, digamos, un rasgo característico. Si bien quizás en algún momento no están muy acordes con una respuesta, la mayoría de los casos son muy agradables, siempre sonríen, muy predispuestos, siempre colaborativos a querer ayudar al cliente. Y esto que plantea de la cancha de tenis, lo vemos en cualquier McDonald's, esa disposición de todas las máquinas,
la freidora, cómo hacen las hamburguesas, la disposición que tienen, no sé, se ven todos. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención? Llevo 22 años viviendo en La Plata y jamás fui a McDonald's. ¡No! ¿Por qué? Nunca se me ocurrió, nunca se me dio, nada. Ya está, ahora estoy viejo para ir. No, ¿por qué? Nunca es tarde. Ahora las preparo en casa y las como mirando una película. Son más ricas igual también. Otra opción. Bueno, ¿a alguno se le ocurre algo más? No me acuerdo con quién estaba hablando hoy de la pregunta que sacamos el tema del polvito, de que se preocupaba más de la eficiencia, de reducir costo Rey y no los hermanos McDonald's. Me quedé pensando mientras estamos en esta última pregunta, y por ejemplo, toda la parte de la ingeniería, de la eficiencia que tiene el nivel del sistema productivo de McDonald's, un reflejo, me parece a mí, más que representativo de ellos, de la búsqueda constante de la eficiencia y de la reducción de costos. Piensen, por ejemplo, los pomitos que tiraba el ketchup. Eso hace que prácticamente la merma, el desperdicio del producto sea prácticamente cero, y que ninguna hamburguesa tenga más ketchup que el otro. Eso también es mantener una estructura de costos y un nivel de eficiencia, y, digamos, casi extremo. Es más, creo que la mayoría de los restaurantes, uno de los déficits más grandes que tiene son en las mermas y en el desperdicio que tienen las cocinas, por no tener procesos productivos como tal. Una acotación, no muy, muy cargada. Pero bueno. Voy a pasar... Bueno, chicos. ¿Quién habló? No, fuimos nosotras con Sol, que estábamos hablando. ¿Alguno más? ¿Algo para aportar de esto último? Lo que vamos a hacer con respecto a esta clase la vamos a partir en dos. Yo voy a cortar ahora la grabación, está toda la parte de la práctica, que va a estar subida a la clase esta, con este power que hacemos. Y ahora cuando arranca Martín, que va a arrancar ahora, mientras nos vamos a quedar nosotros con estos avisos parroquiales, como los llamamos, vamos a grabar la otra parte de la práctica, de la teoría que va a dar Martín, ¿sí? Así que voy a cortar... Sol. Sí. Cintia abrió el micrófono, no sé si quería decir algo, Cintia. Sí, hola, ¿qué tal? No, quería hacer un comentario con respecto a los empleados también, que si ustedes se fijan, pues yo he tenido amigas que han trabajado ahí, siempre utilizan entre ellos palabras, que son, no sé si clave decirles, pero usan palabras como de cooperación, siempre se ayudan entre ellos también, cuando alguno está atendiendo a alguien y le falta hacer algo, se acerca el otro, ayudarlo a completar el pedido, o cuando ahora se usa mucho que está todo computarizado o las órdenes salen en una pantallita, pero antes cuando se acercaban y decían, quiero un combo 4, porfa, siempre al final de la oración decían porfa, sí. Y era como obligatorio decirlo en cada pedido. Bueno. Bueno, así nos dedicamos a esto un cachito antes que venga Martín. Voy a ver cómo es esto, dejo de grabar.